Me doy cuenta de que es una temática muy amplia, con varias particularidades. Una de ellas es que, querámoslo o no, ya Google nos atraviesa a todos. Es decir, eso es inevitable. Ciudadanos del mundo, ciudadanos del siglo XXI, estamos atravesados por Google de mil maneras, no solamente profesionales, pero del mismo modo estamos atravesados por Microsoft con muchas de sus herramientas y todo lo que tiene que ver con ese otro titán, ese otro gigante. Y también con todo lo que tenga que ver con la suite de iOS, o sea, con todas las herramientas y recursos que ofrece Apple. De manera que ahí tenemos, para empezar, tres grandes familias digitales en las que nos movemos forzosamente. Yo soy muy amante de Google, sin duda, ese es mi portaaviones más seguro para trabajar y para la vida personal desde hace 20 años o qué sé yo. O sea, a medida que empezaron a salir cosas, yo me fui metiendo en cada una. Recuerdo, lo primero fue el navegador, todos empezamos con el navegador. Los que navegábamos en Netscape o en Yahoo, en fin, en aquella época, de pronto surge algo que llama mucho la atención, con mucha campaña, y era el buscador de Google. Y yo mismo no sabía qué significaba eso. Eso me lo dijo una amiga alemana un día, me dijo, ay, tú buscas en Google, y yo no tenía ni idea. Pues ahí me empecé a dar cuenta de que era eso. Luego salió el correo, y inmediatamente lo adopté. Yo vi que era un correo maravilloso. Yo estaba enamorado de un correo muy bueno, a mi juicio era el mejor de la época, que se llamaba Europostal. Y era como muy europeo, era limpio, elegante, eso no tenía colores chillones ni nada, era maravilloso. Eso desapareció, y vino fue ya Gmail, y a mí me sorprendía que la gestión de correo pudiera ser tan maravillosa como lo iba mostrando cada avance de Gmail. Eh, y esto pues empieza a crecer, a todos nos pasó, y empiezan a surgir herramientas, y yo fui adoptando cada una que salía. De una manera muy natural, por el entusiasmo, digamos, con lo digital, y porque, como lo vamos a ver también con el taller de Word, desde el punto de vista del trabajo, pues me entusiasmaba mucho todo lo que tuviera que ver con mejoras y sobre todo optimización del tiempo. Entonces, adopté prácticamente la suite de Google a medida que eso empezó a crecer y enriquecerse de una manera muy orgánica, muy natural. Y como anécdota les cuento que cuando llega la pandemia en el 2020, yo me acuerdo que el viernes 15, creo que era eso, 15 de marzo, el lunes era 17, que fue cuando oficialmente nos mandaron para la casa. Ya pues estaba esto muy amenazante, y el jefe me llama en el trabajo y me dice, Fernando, ¿ustedes pueden trabajar desde la casa? Y yo le dije, claro, el lunes mismo. Y así fue. El lunes, todo mi equipo, éramos 6, 7, no me acuerdo, en las casas trabajando. ¿Por qué? Pues porque yo venía madurando el montaje de todo el esquema nuestro de trabajo. Yo trabajaba en un centro de publicaciones de una entidad educativa aquí en Medellín. Y el proceso de edición, de corrección, ilustración, diagramación, todo lo que tenía que ver con eso, incluso lo que tenía que ver con la imprenta que teníamos ahí, yo ya lo tenía montado. ¿Sí? Es decir, hasta la articulación de nuestro trabajo, de la parte de edición y diagramación, que era en el segundo piso de la entidad, lo teníamos conectado con el compañero que manejaba la imprenta, y le pasábamos todo pues por internet. Nosotros dejamos, sí, por la red ni siquiera de la empresa, por la red de Google, pues por la plataforma de Google, y sobre todo el disco de Google. Y fue tan maravilloso, y yo pienso que fue como el departamento que menos sufrió. Nos pudimos ir a las casas el lunes tranquilo, y estábamos dando cuenta del trabajo como si nada estuviera ocurriendo. De Hasta ahí la parte anecdótica y como de contexto, digamos, personal, en qué fue lo que me pasó a mí con Google y cómo herramienta que iba saliendo y herramienta que iba adoptando. Lo que en este momento es muy, no imposible, pero sí muy difícil. También porque hay muchas herramientas que no, a uno no le sirven. Hay muchas herramientas empresariales, en fin, financieras, una cantidad de cosas, porque eso ya es una jungla. Por eso yo hablo de la plataforma de Google, porque eso es impresionantemente grande. Y hago una comparación, como le decía a ella preparando este taller, siempre acudo a una imagen, y es la del portaaviones. Podemos imaginarnos que la suite de Google, o más que la suite, la plataforma, es como un enorme portaaviones que le da vueltas al mundo por todos los mares, circunda todos los mares, y además lleva aviones, digamos que no sean de combate, son aviones como uno que sale y lleva y trae cartas digitales, o sea, el correo. Ese es Gmail. O sea, hay un avión del portaaviones que es el que vuela y le da la vuelta al mundo llevando y trayendo mensajes.
Imaginémonos ese portaaviones cargado en las bodegas y en la misma plataforma, si se quiere, de contenedores muy diversos. Entonces un contenedor pues es el disco de Google. Voy a compartir pantalla para que vayamos mirando algunos conceptos. Entre otras cosas, les digo tranquilamente que esto puede tener un tono más de conversación, de manera que si surge alguna inquietud importante, levantan la manito, por favor, y con la ayuda de Cielo y de Ela, pues le damos cabida a las inquietudes que puedan surgir a medida que voy hablando. Bueno, pantalla. Listo. Entonces, eso con las inquietudes. Si tienen preguntas y demás, con confianza las formulan levantando la mano. Por otro lado, debo acotar algo también que no mencioné ahora, pero es importante, y es que estoy hablando de algo muy conocido en cierta medida, como lo dije también al principio, y me excusarán los que de pronto sientan que estoy tocando temas absolutamente corrientes porque los manejan y los conocen, y eso es verdad. El desarrollo tan impresionante que ha tenido todo el entorno digital en los últimos años, en las últimas décadas y en los últimos años, es tan grande que muchas cosas que eran muy complejas para mucha gente ya son muy normales y las hemos incorporado en la vida cotidiana. Incluso por la relación básicamente con el teléfono. Los teléfonos inteligentes nos han retado y mal que bien, en general, todos más o menos manejamos ese equipo maravilloso con todas sus herramientas. Pero en esta conversación con lo de Google voy a enfatizar en algunas, por lo menos para llamar la atención sobre recursos que hay que si uno los articula con el teléfono, desde el computador o el portátil o la tableta, en fin, una cantidad de dispositivos, le va a dar un gran dominio, le va a dar un gran dominio de su gestión de documentos, de sus procesos profesionales, desde la contratación, digamos la cotización, la contratación, hasta cuentas de cobro y demás, el proceso mismo de la corrección, en lo cual hay que hacer una advertencia muy importante es con Google, no es para recomendar a Google o documentos de Google como digamos, programa de corrección, no, pero a veces toca, ahora hablamos de eso. Y, y otras muchas herramientas, pues ahí están el disco y demás. Entonces, por eso insisto, hablo de muchos temas, sobre todo entrando en los detalles que de pronto algunos conocen mucho, otros no, y hay pequeños truquitos o pequeñas técnicas o recursos que están ahí, latentes, hasta el momento en que alguien se los muestra. Eso es un poco también la pretensión de esta charla, y les ve la enorme utilidad y uno pues, yo he visto muy contento, pienso que esa es de las retribuciones más agradables de este tipo de conversaciones. Uno ve como los amigos de los colegas se emocionan porque una herramienta pequeñita o algo así resuelve una cantidad de problemas o facilita procesos. Entonces ahí en esa primera imagen que tenemos en pantalla, ese primer cuadro, está lo obvio, ¿no es cierto? Vínculos con Google en la vida cotidiana que todos tenemos, correo, teléfono, sobre todo si es Android. Pero fíjense que eso que en un tiempo era tan delimitante, ya no. Ya uno puede tener un iPhone o como tengo yo un iPad. Mi teléfono es Android, entre otras cosas es un Pixel de Google, pero, pero tengo un iPad porque el iPad me parece maravilloso para leer la revista, los libros, los manejo en el iPad. Ahí tengo Kindle y ese juego de recursos. Y los contactos que tengo en mi iPad son exactamente la misma batería de contactos que tengo en Google, o sea, en contactos de Google. Ahora miramos eso porque es muy importante y un pequeño secretico para que al que le haya dolido mucho perder sus contactos porque le robaron el teléfono, se le dañó lo que sea, eso no tiene por qué pasar más hoy en día. Eso ya se puede asegurar desde la misma plataforma que estoy exponiendo. Videos, mapas, ¿quién no usa mapas hoy en día? Todos nos volvimos cartógrafos, por lo menos experimentales, porque ya eso es fundamental en la vida actual. Hasta para buscar un restaurante, el servicio que uno necesita de algo de la ropa o costuras, todo se busca en mapas. O forzosamente lo llevan a uno a los mapas, o sea, las plataformas, las aplicaciones, las redes, le hacen aterrizar a uno a veces en el mapa o en el video, en fin, ahí está pues también en lo de los videos con YouTube, que es otro de los escenarios. Alcances de la plataforma, siendo muchísimos, pues son numerosas herramientas, pues lo acabo de decir, múltiples posibilidades de interconexión, eso es muy importante, lo vamos a ver ahora con el disco y los procesos de sincronización. Está el ecosistema digital disponible para los correctores, ahí me detendré un poquitico, con métodos y estrategias de trabajo, recursos de gestión de trabajos,
la misma cosa, procesos de intervención de los textos, nos detendremos en documentos de Google un poco, que ese va a ser como el núcleo de la exposición de hoy, porque aparte del panorama general de lo que estoy diciendo en este momento, nos interesa sobre todo el trabajo con los textos. Bueno, articulado con eso está la compatibilidad entre documentos de Google y Word de Microsoft. Eso es importante porque nos ayuda mucho en ciertos contextos de trabajo. Y por último, gestión básica de documentos en la nube a través del disco de Google, entre otras opciones. Bueno, insisto, esto es un pantallazo muy general. Tenemos la intención, según cómo se desarrolla esta charla de hoy y las expectativas que despierte, de que podríamos pensar entonces en un ciclo un poquitico más detenido, más largo, ya seguramente el año entrante, y por eso es también interesante que nos manifiesten ese tipo de intereses o deseos si lo logramos con esta exposición de hoy. Bueno, conceptos clave para tener en cuenta, que aplican a todo lo digital. Esto pues no es exclusivo de Google, es la abundancia, la diversidad y la densidad. Sin duda, cuando entramos ya un poco en materia y miramos, a ver, eso. Lo que ofrece Google, esto es impresionante. O sea, yo estoy en la presentación de lo que significa la plataforma de Google, representada por sus iconos claves, ¿no es cierto? Ellos tienen en rotación, pero cuando uno se interesa en saber un poco más qué es esto, Eh, miremos aquí, en la cuestión de aplicaciones y de recursos, eso. Eh, un momentico, no me perdí. Me perdí en la propia celda. Ah, sí, productos de Google. Los que estaban en el encabezado que muestra esa cintilla rotativa de los iconos. Eh, aquí el mismo Google, entremos un poco en materia, destaca lo que acabo de decir, ¿no es cierto? Están las herramientas principales, incluso Gemini, que es el recurso de inteligencia artificial, no me voy a detener mucho ahora en eso, porque quiero que eso todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial lo reservamos para el curso tan maravilloso que nos va a dar el colega Fabián Guyabán sobre inteligencia artificial para los correctores. Cielo, Ela, Isadora está tratando de entrar, parece. Sí, sí, veo aquí un mensajito, me está llamando. ¿Listo? Bueno, pero estos son los destacados que acabo de mencionar, buena parte de ellos. Si miramos los recursos de Google, esto es impresionante. O sea, seguramente ustedes ya los han curioseado, pero aquí hay de todo. Aquí, por ejemplo, hay una pequeña herramienta que yo adoro, Google Keep. Mucha gente no la conoce, pero es una herramienta muy sencilla, aunque la han enriquecido y es una libreta de notas. Ya incluso la han enriquecido con posibilidades de formato, se le puede poner negrilla, cursiva y un poco de herramientas más, se le pueden adicionar imágenes, ahora la miramos. Lo que quiero decir es que aquí está un poco el contexto de lo que estoy diciendo. Incluso acá veo aquí Google Arts and Culture, este es Google dedicado a arte, que es bellísimo, pues tiene unos convenios con museos del mundo y demás, y esto presenta la posibilidad de ver obras de arte con un nivel de detalle que es impresionante, y mucha información sobre arte, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo a los conceptos claves, tenemos lo de la abundancia y diversidad y la densidad, como lo acabo de mostrar ahí en el panorama general que el mismo Google presenta, la compartición, o sea, la posibilidad de compartir, eso es fundamental. Eh, en este momento ya no tiene mucho sentido, como lo tuvo en otra época, que uno envíe documentos. A veces sí, pues sí, eso se sigue haciendo, lo tenemos que seguir haciendo. Una cotización uno la envía. Pero hablando de esquemas de trabajo, quizás para los correctores es más útil, como todos lo saben, porque yo creo que ya todos sabemos qué es eso, es compartir un documento. Y con mayor razón, si ese documento se va a trabajar de manera cooperativa, porque quiere decir que varias personas pueden intervenir, incluso simultáneamente, dependiendo del caso. Ahora miramos en un mismo documento por cualquier razón. Ahora miramos casos concretos que incluso me ha tocado vivir a mí. Bueno, la sincronización que tiene que ver con el anterior, la sincronización es ese otro concepto básico en informática y en la vida digital moderna, y es que como todos tenemos ya recursos en la nube,
Es decir, ya la nube se volvió tan familiar que no hay que preguntar básicamente qué es eso. Cuando uno sincroniza su disco de Google o los recursos que tiene en el disco los comparte con otros, eso permanentemente está sincronizado, o sea, con una diferencia de segundos, ni siquiera minutos, apenas de segundos. El archivo que tengo en mi portátil, por ejemplo, en mi equipo de oficina, el equipo físico, como lo hago yo que tengo un computador no portátil, pues una CPU, esos recursos que tengo ahí simultáneamente están sincronizados en la nube de manera que cualquier persona que acceda a él va a ver lo mismo que yo estoy viendo en mi computador. Ahora miramos eso con más detenimiento porque es fácil decirlo, pero eso tiene detalles para tener en cuenta en esquemas de trabajo cooperativo. Flexibilidad, pues está dicho, obviamente, porque los recursos se han vuelto supremamente maleables y eso es muy importante. El respaldo, o sea, Google no es poca cosa. Y si uno tiene cuentas, que es una sugerencia, si estamos trabajando profesionalmente, a mí me parece que si llega un momento en que ya a uno le falta memoria en el disco, estoy hablando en el disco y las aplicaciones vinculadas que son fotos, disco y correo, básicamente tres, tres de los grandes eh, servicios que ofrece Google, esos son los que cuentan en el total de datos que uno consume en su cuenta de correo o de Google. Ese otro concepto también, abro un paréntesis, sabemos, ha cambiado, es decir, ya uno no tiene una cuenta en Gmail, uno tiene una cuenta en Gmail, sí, por ejemplo, la mía es muy fácil, los que no la conocen es la lente arroba gmail.com. Lo que yo tengo allí en el correo, con esa misma clave, con ese mismo nombre de usuario, puedo entrar al disco, a YouTube y a todos los servicios de Google. Eso es parte también de la ventaja de meterse con esta familia o con esta plataforma y es que tiene uno una cuenta en Gmail y tiene absolutamente todos los servicios. Absolutamente no, hay servicios pues empresariales y financieros y demás que sí hay que pagarlos y es para otro perfil de usuario, no para un usuario común o un corrector, a menos que el corrector tenga empresa de corrección, eso ya es otra cosa. Entonces, lo importante es que uno con un nombre de usuario y con la llave accede a todos estos servicios simultáneamente. Bueno, pero quería decir en relación con el respaldo, y es que al tener una cuenta pagada, porque la cuenta básica creo que es de 15 gigas, algo así, gana más, no solamente gana más espacio, sino más servicios y lo cuidan más. Y si tiene la categoría que sigue, que es una categoría mucho más costosa, eh, ya hay más respaldo, hay más atención, por ejemplo, puede grabar videoconferencias y demás con Meet, lo que no se permite en las cuentas básicas. Y confiabilidad. Incluso pérdida de información. Ya uno puede recuperar documentos muy fácilmente si se mete con un manejo juicioso de la plataforma. Bueno, esto ya está dicho. De una u otra manera, Google Workspace es lo que acabo de exponer, las herramientas básicas, digamos, de manejo de documentos y demás. eh, que en lo que tiene que ver con Google Drive, con se expresa en documentos de Google o Google Docs en inglés, documentos de Google en español, que es el procesador de texto, hojas de cálculo o spreadsheets en inglés, las presentaciones y los formularios. Yo adoro los formularios, pues ustedes todos pasaron por el formulario de inscripción para este curso de hoy. Los formularios son una herramienta maravillosa de Google. Yo lo uso hasta para organizar comidas y fiestas con amigos y familia, porque eso resuelve un montón de problemas de toma de decisiones y sobre todo, de captación de la información. Por ejemplo, para saber cuál es la mayoría que puede un día u otro, una reunión, una fiesta, un paseo. Pues eso se organiza tan sencillo como un formulario. No lo vamos a ver hoy, eso es una cosa que tiene sus instrucciones específicas y no es de este contexto. Bueno, está Google Académico, no lo había mencionado. Google Académico es el buscador, basta con ponerlo así en el buscador, Google Académico, que en inglés es Google Scholar. Google Académico, yo me imagino que lo conocen, pues estoy partiendo de supuestos, pero por nuestro trabajo ahí está Google Académico, en inglés es Scholar. Scholar, esto es para búsqueda ya de documentos más finos, más acreditados desde el punto de vista pues académico, de nivel universitario y de un tipo de producción intelectual mucho más juicioso. Y es un buscador, simplemente es un buscador, pero por ejemplo puede ser útil en la búsqueda de referencias. Ahí aterriza uno en terrenos mucho más precisos, no le sale toda la basura que suele circular de manera inmediata en Internet.
Bueno, para que entremos entonces en detalles. Ah, bueno, herramientas auxiliares las menciono y ahora las vamos viendo a medida que avanzamos con los documentos. Bueno, Google Play es el escenario de la suite de Google para aplicaciones, para libros y para juegos. A mí lo que más me interesa de ahí son pues las aplicaciones, obviamente. Todas las aplicaciones, los que manejamos Android, las bajamos de allí, de la suite de la App Store. Los libros es de los capítulos que me gustan de Google y he comprado algunos. No sé si lo conocen, uno entra a Google Play, esto, en Google Play, pues en libros uno busca lo que quiera, pues ahí está, ¿no es cierto? Puede mirar, este por ejemplo, si me interesa, lo puedo ver en una muestra gratuita, inmediatamente abre ahí la interfaz y lo lee, así de sencillo. A mí no me gusta mucho la interfaz aquí en la web, curiosamente no me gusta tanto, la prefiero y es muy bonita la aplicación Google Play, Google Books en el iPad, por ejemplo, o en el teléfono. Ahí funciona como aplicación. Una particularidad de esta suite es que funciona en gran parte en el navegador Chrome. Bueno, el navegador Chrome, como dije ahora, es el gran portaaviones. Entonces, miren ustedes que uno sin salir a otras herramientas o a otras interfaces, en Chrome puede manejar todo lo que le ofrece Google en este icono de las aplicaciones. Estos 9 punticos que están aquí en la esquina superior derecha de la interfaz del navegador Chrome, uno puede acceder a las herramientas que estaba mencionando en toda la charla, ¿no es cierto? O las puede organizar. Si yo lo que más uso es Gmail y después el disco y después el calendario, por decir algo, calendario es otra que es maravillosa, las mueve al gusto, ¿no es cierto? O puede agruparlas de la suite de Google en un punto, por ejemplo, documentos, hojas de cálculo, presentaciones y formularios. Ahí quedan juntas. Ah, está el traductor, está YouTube, bueno, cualquiera de las cosas. Ah, y está contactos, ahí. Lo menciono de una vez ahora que dije que ya no tiene sentido que a nadie se le pierdan los contactos en este momento de la historia. Eso simplemente es un descuido y es por no haber hecho algo esencial, es haber hecho una configuración del teléfono en contactos, decirle, vincule mis contactos con la herramienta contactos de Google. Le puede robar el teléfono, que es tan común en muchos de nuestros países. Y no hay problema, no hay por qué llorar ni nada, porque uno compra otro teléfono o lo que sea, sincroniza y ahí están los contactos todos íntegros. Bueno. Y finalmente, y la libreta de notas, tareas, ya lo vamos a ver en Google, en Gmail. Files, recomiendo mucho Files en el teléfono. Funciona solamente en el teléfono porque es una aplicación para el teléfono y es un recurso para gestionar los archivos, sí, por ejemplo, las descargas, ciertos archivos especiales, sobre todo descargas y documentos como los de texto y demás, pero es un excelente depurador de archivos. Cuando a uno se le llena la memoria del teléfono, este es el que inmediatamente le muestra cuáles son los de mayor tamaño, qué es lo que hay que depurar y los puede uno visualizar rápidamente y va eligiendo para liberar memoria en el teléfono. Es maravilloso y es muy simpático. Incluso tiene unas animaciones muy bonitas y yo no soy tan afecto a eso, pero esas son simpáticas. Gboard se puede, incluso es el teclado de dispositivos móviles de Google, por ejemplo, útil pues para cualquier teléfono celular, sobre todo los Android, pues obviamente por derecho propio, pero se pueden utilizar instalar en los de iOS, en Apple, en los iPhones, en el iPad, y es maravilloso, es maravilloso. Entonces, claro, porque permite la escritura deslizante, es esa que uno no tiene que estar escribiendo, hundiendo teclas, sino que permite deslizar el dedo, eso se entrena fácilmente y digita uno. Entremos en materia. A ver, antes de seguir ya, para que vayamos entrando al correo y al disco, que es lo más importante, si tienen alguna inquietud hasta este momento. Llevamos media hora de conversación. ¿Alguna observación? Bueno, obviamente, como nadie se las sabe todas, y menos yo, por supuesto, agradezco mucho si alguien tiene alguna observación que enriquezca la conversación desde su punto de vista y experiencia, porque así es. Yo a veces creo que manejo muy bien el correo y el día menos pensado hay un recurso a la mano, está ahí y uno no lo usa, nadie la sabe indicar, como nos hizo hace poco un colega, Samuel, que nos mostró cómo refinar una búsqueda, no me acuerdo en este momento, y quedamos asombrados. Entonces,
Esta es una conversación abierta también para sus aportes, por favor, por si los tienen, para que vayamos entrando en materia. Lo más importante, decía ahora, es que uno entra a su cuenta, básicamente por el correo o por el disco de Google, al que se accede por aquí o por otros recursos, pero digamos que accedamos desde el correo. Voy a acceder al disco, aquí está, y ahí lo tenemos, ¿no es cierto? Entonces, en mi unidad aparece aquí las carpetas o lo que sea y subcarpetas, y uno va abriendo y va encontrando cosas, ¿ya? Eh, Estoy hablando muy rápido, soy consciente de eso, a pesar de que yo pues soy muy acelerado y hablo muy rápido, porque también en cierta medida siento que esto es materia sabida. Si alguien, por favor, se ve alcanzado, me interrumpe, estamos autorizados, como he dicho varias veces, por si tengo que detenerme para mostrar algo con más detenimiento. Pero yo estoy partiendo de la base de que estamos ya muy familiarizados con esto, sobre todo como correctores. Me excusa pues esa presunción, puedo estar equivocado, pero también es para que se sientan cómodos para formular preguntas o sugerir y recomendar otros usos alternos. Eh, entonces aquí tenemos dos grandes herramientas, el correo y la unidad. La unidad es una unidad de almacenamiento de cualquier cosa. Yo puedo crear carpetas y aquí si despliego el árbol a la izquierda pasa como con el navegador el explorador de archivos de Windows. Lo voy a poner aquí para que miremos qué pasa. Cuando yo digo este equipo, pues aquí están los discos y todo esto, ya sabemos. En la izquierda está el árbol de archivos, de manera que, a ver, miremos aquí, antes de explicarles qué es eso, pues, mi unidad. Miremos algo. En mi árbol de archivos, este, así, en mi árbol de archivos, tengo una cantidad de carpetas y como les digo, al abrir van saliendo más cosas. Es análogo a la presentación que tenemos en el disco de Google. Este es un almacenamiento de archivos y de creación de los documentos. Entonces, si yo necesito crear un documento de texto, o sea, un documento de Google, o sea, un Google Docs, un Google Doc, eh, puedo con clic alterno en cualquier zona libre del disco, aquí está el árbol y aquí está el escenario de documental, con un clic alterno decirle que voy a crear un documento de Google o voy a crear una hoja de cálculo, una presentación, en fin, o un formulario. Digamos que un documento de Google, listo, me abre Google Docs, esto es un documento vacío. Mm, Así como este, que hay que ponerle nombre y nombrarlo y demás, pues miremos alguno que ya esté listo. Digamos que en mi oficina, eso es un poco simulado porque esta no es mi cuenta principal, mi cuenta principal es la lente, esta es una cuenta alterna que tengo y que está más vacía para efectos de este tipo de tutoriales y de exposiciones y poder hacer experimentos. Pero digamos que aquí yo tengo en mi unidad unas pocas carpetas, formación, informática, mi oficina, y en mi oficina administro mis trabajos. Y me puedo desplazar por cualquiera abriendo, por ejemplo, contratación, digamos que están cotizaciones, contratos, cuentas de cobro, y me devuelvo. Me puedo volver incluso utilizando aquí aplican los atajos que aplican en muchas otras aplicaciones, programas, o en el explorador de Windows y demás, y son las combinaciones de tecla o atajos, por ejemplo, como las de Alt con flechas. Entonces, si yo de mi unidad entro a formación y en formación entro a la plataforma de Google, me puedo volver con Alt flecha izquierda o puedo volver a entrar con Alt flechas derechas. Voy haciendo estas notas sobre la marcha porque soy un gran amante de los atajos, justamente porque son pequeñísimas herramientas. Yo pienso que el atajo es el átomo de las herramientas digitales de que puede lucrarse mucho el corrector porque le evitan tener que estar recorriendo la pantalla con el ratón. Así como quiero mis atajos, le tengo cierta pereza al ratón, no alcanzaría a decirle que lo odio, pero coger el ratón y moverse por la pantalla no solamente es muy demorado en esta era digital, esto mejor dicho es con carretilla. En cambio el atajo es la velocidad de la luz, eso es en nanosegundos que uno ejerce una operación. Entonces, hago esa anotación sobre atajos y si se me van ocurriendo algunos los voy anotando sobre la marcha para indicar cómo moverse en la unidad de archivos.
Esto pues voy a desprenderlo, este es digamos, mi unidad en el disco de Google, ya sabemos, en el Drive, y en el navegador, es decir, esto es lo que yo tengo en la nube, ¿ya? Pero, miremos lo más interesante de todo esto es que si yo me llega un trabajo, digamos que me llega un trabajo en mi oficina, entro un trabajo y en trabajos en curso en el 2025, en las carpetas de este año, tengo estoy trabajando ahora. Entonces, ese texto, pues está aquí. El icono me indica claramente que es Word, que este es un archivo de Word. La, la, la terminal, ¿cómo se llama eso? El sufijo, eso tiene otro nombre técnico más preciso. Es el documento de Google, Extensión. digo, de Word. La extensión, gracias. La extensión. La extensión me indica que es un documento de Google, ¿no es cierto? Bueno, nosotros sabemos, yo creo que esto ya es común para todos, si le hago doble clic, me abre ese documento ahí mismo en el navegador, pero me lo está convirtiendo. Aquí dice, abriendo el documento en documentos de Google. ¿Ya? Este que se llama Innovación Social, proceso 11, está abriendo aquí. ¿Listo? Y se toma un rato porque está convirtiendo, digamos, ese documento de Word a Google, a un documento de Google. Y entonces vamos especificando detalles. Son compatibles, es decir, ahí han hecho un gran esfuerzo Microsoft y Google para facilitarnos la vida, por ejemplo, los correctores, los que trabajamos con textos, y es que el texto que uno trabaja, como ese que estoy corrigiendo, digamos, ya lo corregí, y ya lo tengo listo, de la misma manera, si hay circunstancias especiales, yo lo puedo trabajar en la nube, ¿no es cierto? Advertencia. Son compatibles, pero no 100% compatibles. Desde el punto de vista del texto, sí. Desde el punto de vista del texto, yo no he encontrado, no he enfrentado dificultades ni inconsistencias o que Google me deshaga procesos, correcciones, por ejemplo, que yo haya hecho en Word. No, nada de eso pasa. Son verdaderamente compatibles. Sí, en aspectos de formato. Por ejemplo, soy muy amigo de darle capas al documento dependiendo de cosas. Por ejemplo, miremos aquí en un documento en Word. Em, sí, tengo eso, ahí está. Esta es una plantilla, esta es mi plantilla, por eso la recuperé fácilmente en Word rápidamente. La plantilla como corrector, entonces aquí están mis datos y toda la cosa de contacto. Como la ven así, esta es una hoja que está programada, por eso la tengo como plantilla, de manera que si esa hoja eh, yo le escribo un texto aquí y paso a una segunda parte. La primera página tiene toda esta información referencial sobre mi trabajo y aquí está lo más elemental como teléfonos y repite mi nombre, corrector de texto, teléfonos y correo, etcétera. Porque esto es materia del taller de Word. Este tipo de herramientas son muy útiles para tener una plantilla siempre igual que me funcione de esa manera. Esta plantilla la voy a guardar eh, a ver, en el escritorio, digamos, en el escritorio, plantilla FER, listo. Y me voy a eso. Y la voy a meter aquí en el disco. Entonces voy al escritorio. Y lo que pasa es que está en el escritorio, ahí está plantilla FER, esta. Lo puedo arrastrar. Me lo llevo para la nube. Listo. Esa plantilla que se veía también allá en Word, al abrirle aquí, posiblemente no me va a funcionar muy bien. Porque la información, esta información referencial, bueno, ahí se ve, ahí no está tan mal. Pero elementos gráficos, por ejemplo, la papelería membreteada que tenemos de correcta con el logotipo y demás, eso al pasarlo o al convertirlo en Google Docs se desacomoda. Se desacomoda. Entonces, ténganlo muy en cuenta porque si ese aspecto gráfico es importante en un documento, en corrección eso puede pasar en algunos casos, sin duda, ya lo saben, pues no va a ser cómodo lidiar con esos elementos en la versión de documentos de Google en la web. Pero hechas advertencias es una gran ayuda que podamos por lo menos almacenar el documento ahí, lo tenemos a la mano por miles de razones. Por ejemplo, a mí me ha tocado
pues a ver si ustedes tienen experiencias iguales. Por cualquier razón le piden a uno un documento o una etapa previa a una corrección, lo que sea. Pues si yo estoy en la calle, me ha pasado, pues entro aquí al teléfono, tengo sincronizado mi disco, enseguida vamos a ver qué es eso, y tomo el documento y lo puedo enviar, lo puedo reenviar o compartir. Como dije ahora, más que enviar, dependiendo del caso, puede ser que lo comparta. De manera que la oficina de uno está en gran parte representada aquí. Ya no tenemos oficinas físicas en la calle, por lo menos no, porque eso se volvió muy caro. Casi nadie tiene oficinas físicas porque eso es un lujo. Pero esta oficina, que es costosa, pero es más viable, nos puede resolver una cantidad de cosas y gestionar desde aquí los documentos. Entonces, advertía esto de los elementos de formato que se pueden perder o pueden estorbar o que no tienen, Google 2 no tiene lo que tiene Word, que es el fondo de página, ¿no es cierto? Uno en el encabezado o en el pie de página puede meter elementos que cuando se sale de ahí, ya el texto transcurre, digamos, como en una especie de acetato o de vidrio o de película, si lo vamos a interpretar en esas formas, en esa forma, que es la que queda encima y es la que uno recorre, bien sea leyendo o bien sea corrigiendo. Esa doble capa no funciona, repito, aquí en Google Docs. Es la advertencia que habría que hacer en ese caso relacionada con el formato. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa? Está bien, esto lo tenemos, es muy lógico, esto ya pues hemos manejado muchas suites y muchos recursos en la nube. Esto de Drive no es exclusivamente del Drive. Lo que me parece importante es eh, la herramienta de sincronización. Con este pistón arriba para acceder a herramientas, ahí dice instala Drive para ordenadores. Yo sugiero, y mi recomendación para los correctores es esa, es sincronizar su disco, o por lo menos seleccionar una carpeta en donde centralice, digamos, sus trabajos y sincronizar esa carpeta en la nube, porque eso le va a abrir una cantidad impresionante de posibilidades. Em, yo he visto que muchos colegas desconocen eso y me interesaría saber si aquí o por lo menos en el chat ponen lo uso o no lo uso. Por ejemplo, esta pregunta clave en este momento. ¿Usan ustedes el Drive o el disco de Google sincronizado con el computador, bien sea un portátil o un computador de escritorio que tengan en casa, por decir algo? Eh, ¿Cuál es la ventaja de eso? Lo voy a hacer. Esta cuenta no está sincronizada. Lo hice en algún momento para hacer las pruebas, pero en este momento no está sincronizada. ¿Cómo me doy cuenta yo de eso? Miren que al abrir el, el explorador de archivos, este es el explorador de archivos, ¿no? De Windows, todos lo conocemos. Se abre rápidamente con Windows, la tecla Windows y la E de explorador. Windows E abre un explorador. Miren, Windows E abre un explorador. Ahí está. Listo. Perfecto. Miren ustedes esto. En en lo que tengo yo en el disco, por ejemplo, aquí en el computador, digo, cuando digo este equipo, aquí me muestra los discos que tengo. Hay uno que está ya casi lleno. En fin. Esto me muestra el panorama de mi computador, de mi computador. O sea, yo tengo aquí una CPU. Y miren aquí algo muy interesante. Aquí está secretaría correcta. ¿Lo ven? A ver, yo abro esto para que se vea bien. Eso, perfecto. Aquí veo junto con mis discos, miren, este equipo, tengo unos discos, yo tengo varios discos. El disco D, el disco C, el disco E. Pero con los iconos de Drive del disco de Google aparecen Secretaría, Presidencia y la lente. Eso quiere decir que yo tengo estas tres cuentas sincronizadas con mi equipo. Cualquier cosa que yo haga, puedo borrar una coma, borro una coma en la nube o borro una coma en un documento que tengo almacenado en el disco sincronizado, inmediatamente se actualiza en la nube. Entonces, eso me ha llevado a mí que en mi cuenta, esta sí es mi cuenta personal, digamos, en mi unidad, ahí yo tengo una carpeta que es edición y bueno, 1000 carpetas más. La primera es en curso, son los proyectos que estoy trabajando. ¿Qué pasa? Que lo que dije ahora, no es que uno corrija en el teléfono, es imposible. Nadie va a corregir en el teléfono. En un iPad tal vez no, a menos que tenga teclado con muchas dificultades. A veces hay que hacerlo. Me tocó una vez en un viaje, etcétera. Lo que quiero decir es que miren que esta posibilidad de sincronizar el disco les abre a muchos, puede que no a todos, a muchos les va a abrir seguramente una cantidad sospechada de formas de trabajo, de formas de ya no enviar al cliente un documento para que lo devuelva y demás, sino de compartir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se hace y cuáles son los detalles de la sincronización? Aquí en el piñón le digo instala Drive para ordenadores
y él me va a hacer unas preguntas claves. Una de ellas es que si, no, un momentico, que si, que si ya lo había instalado antes, pues es una cosa obvia, y que esté seguro de que si no lo he instalado, entonces ya puedo sincronizar la cuenta. Como yo tengo otras cuentas sincronizadas, les voy a mostrar que en la esquina inferior derecha, donde están la barra de estado, se llama eso creo en Windows, donde están las herramientas más usuales, ahí está el icono este, de este, de la aplicación de la herramienta básica del disco de Google. No se las puedo mostrar en esta pantalla porque eso está en mi pantalla izquierda y no se ve aquí. Pero bueno, repito, en la esquina inferior derecha, lo pueden ustedes mirar ahí y los que lo tengan, si ya lo sincronizaron, en la flechita hacia arriba uno despliega unas herramientas y, pues voy a tomar una captura de pantalla y enseguida se las pongo aquí para que vean cómo es la cosa. Cuando lleguemos a fotos. Esta ventana me muestra que yo tengo sincronizadas tres cuentas. Presidencia correcta, secretaría correcta y la mía personal, la lente. Listo. Pero voy a añadir una más. Esta cuenta mía se llama lente de Fer, lentedefer@gmail.com. Entonces, yo le digo añadir cuenta. Es porque yo ya tengo otras cuentas sincronizadas. Si ustedes no la tienen, entonces cuando abran instalar Drive para computadores, les va a abrir muy probablemente esta ventana del navegador. Y aquí ya me propone, pues que estoy en esta cuenta, vamos a sincronizar esta cuenta, la de lente de Fer. Selecciono ahí, me pide seguramente la clave, pero creo que ya está automatizada. Y con este chulito verde ya, exitoso. Verificamos y miren que aquí ya tengo entonces tres cuentas. Tengo la mía, la personal, la lente, la secretaría de correcta, la presidencia de correcta y lente de FER. En este momento, si uno tiene mucho para sincronizar, pues se toma un tiempito. Pues claro, si uno tiene videos, por ejemplo, una conferencia con 4 gigas o un video de 2 gigas de una charla o lo que sea, o un vuelo, un viaje, lo que sea, cualquier video, y están almacenados ahí, pues se va a tomar más tiempo, por supuesto. Pero miren entonces el efecto que es tan interesante. Volvamos al disco. Repito, en mi unidad, aquí están mis carpetas que ya vieron ahora, formación informática, mi oficina. Si yo voy al explorador de archivos, ya me aparecen aquí no tres, sino cuatro discos. Los interpreta como discos, es decir, por eso se llama Google Drive, porque tiene la funcionalidad de un disco. Es como si yo hubiera comprado un disco duro. No, esto es virtual. Entonces, la lente, que es mi cuenta principal, está aquí, pero aquí hay una nueva que es lente de FER. Cuando la abro, veo ahí mi unidad, voy a sacar el disco y lo voy a poner aquí en paralelo con el explorador para que visualicemos eso, porque es muy importante. Eso. Muy bien. Entonces, miren, lo que vimos ahora, formación informática, por ejemplo, en mi oficina, que es un simulacro, pero digamos que esta es mi oficina, mis trabajos, los contratos, en fin. En contratación, por ejemplo, yo tengo una carpeta para cotizaciones, otra para contratos y otra para cuentas de cobro, por ejemplo. Listo. Em, Cuando abro lente de Fer, me abre mi unidad, claro, pero si abro mi unidad, aquí tengo ya en mi computador, este explorador me está representando lo que tengo en mi computador, o sea, en mi disco duro físico, ya están ahí con los píxeles y toda la cosa en los discos de mi equipo, lo que tengo en la nube. Miren que si abro mi oficina, veo aquí el reflejo, el absoluto perfecto espejo de lo que tengo en la nube. ¿Listo? Síntesis hasta acá. Esto pasa con Microsoft y la suite, que es bastante buena, de Microsoft. Lo que pasa es que yo me enamoré de Google, pero la suite de Microsoft con Teams, básicamente, que es el canal de videoconferencias y demás, pero toda la suite se parece mucho, es decir, unos aprenden de otro, y yo diría que Microsoft tuvo que copiarle muchas ideas a Google, que tomó la delantera con los recursos en la nube y de sincronización. Eh, de manera que es interesante lo que estoy presentando aquí en esta conversación con respecto a la plataforma de Google y específicamente a lo del disco, aplica perfectamente, pero ya con sus propias características en Microsoft y su suite. Hay una ventaja para nosotros y es la gran compatibilidad. Pues ahí ya no es problema de compatibilidad, sino que como Word es el programa estrella de texto de Microsoft para los correctores, pues ahí sí no hay ningún problema de diferencias de formato y de incompatibilidades en el aspecto gráfico, como lo que vimos ahora entre Google Docs
o documentos de Google y la plataforma de Microsoft. Bueno, hasta aquí alguna inquietud. No, no he visto que hicieron, ¿no es cierto? Nadie ha levantado la mano, ¿todo está claro? Fernando, Y contame, hola. te han dicho en el chat que Sí, algunas personas no veían, pero en general, bueno, he visto absolutamente todo lo que estás presentando, pero un par de personas nos estaban sí. diciendo que no estaban viendo tu presentación, todo lo que acabas de mostrar. Ah, qué No raro. sé si será un problema de la conexión externa de ellos, porque yo hasta el momento todo lo he visto y creo Sí. que Cielo también. No sé si alguien más ha Sí, tenido el inconveniente. no sé si es que estén ingresando por el celular y pues obviamente es más complicado. Ojalá nos escribieran y nos dijeran si han tenido algún inconveniente o desde qué dispositivo están ingresando que no les deja ver la información, por favor. De todas formas, queda grabada. Nosotros estamos Claro. grabando esta charla en ese caso de que estén perdiendo información en este momento. Yo estoy viendo súper bien todo lo que ha estado compartiendo Fernando. No he Muchas tenido gracias. inconvenientes. Sí, en principio se debería ver. Ves que estamos simplemente en una videoconferencia y yo estoy con el recurso de pantalla compartida y obvio se debe ver. Sería rarísimo que unas personas no estén viendo, tal vez por el cambio de dispositivo como un teléfono. Sí, aquí me están confirmando que lo ven. Sí, yo Eh, también lo estoy viendo bien y estaba escuchando perfecto, Fernando. bueno, perfecto, muchas gracias. Les agradezco mucho. Me preocupa el tiempo. Pero bueno, ¿alguna gran inquietud o como dije también recomendaciones o, bueno, no sé, grandes Fernando, preguntas sobre esto? Sí, creo que también importante ahora que mostraste el icono de, ahora se me olvidó el ¿de quién? icono ahora, devuélvete por favor, Sí. en el de herramientas, Ah, cuando estás en Google, no en tu ya, en la dispositivo. presentación aquí, esta. Sí, Sí. no, devuélvete a Ah, tu sí, sí, Drive, ya, ya, tu ya, ya. Drive, Eso está por aquí. ahora, entre Este. tantas ventanas. No, sube donde está la de herramientas que nos estabas mostrando dónde añadir, para añadir la... Ah, sí, en los servicios, aquí, claro. Este. No, Ah, está. en este. Cuando te aparece, no, pero no el Drive, sino en el Drive donde estabas mostrando en el momento en que mostrabas cómo añadir la carpeta que es el icono de Por ejemplo, aquí, mi la... unidad. Sí, este. Sí, en esta, arriba, a tu esquina superior derecha, Ajá. a tu derecha otro poquito, a tu izquierda, perdón, Ah, ya, sí. en la ruedita de herramientas. Ah, en el piñón. Mira, es que hablando de las combinaciones de teclados, pues ahí también uno puede instalar, pero están las combinaciones de teclas que a Sí, uno claro. pues le sirven de recordatorio porque hay tantas combinaciones que como tú decías, se comparten entre algunas aplicaciones. Sí. Por ejemplo, si uno está en Word, también puede, o en las herramientas de trabajando con Microsoft, pues puede utilizar varias de estas, están también ya se ha unificado bastante, entonces creo que sirve de recorderis que no le toca a uno digitar como herramientas de Google, sino directamente en el piñoncito uno puede encontrar atajos de teclado de una vez. Es cierto, te agradezco muchísimo esa observación, Ella, porque yo que soy tan amante de los atajos, claro, ahora cuando accedí para instalar Drive para ordenadores, ahí está la lista de combinaciones de teclas. Es más, había una vez en que, no, ya no, en Gmail, eso, en Gmail, miren ustedes, en Gmail, en el correo, mayúscula y signo de interrogación, nada más fácil en el mundo, enamórense de ese atajo tan maravilloso. Sale el repertorio y muy bien marcado con ese amarillo brillante y demás para los atajos de teclado. Y mi recomendación de todos los cursos y talleres que dicto, apréndanse dos diarios o uno y practíquenlo ese día. No, no, esto es avasallador, uno dice no, imposible. Y además no hay que usarlos todos, pero hay unos que son muy, muy prácticos. Por ejemplo, cuando yo entro a un correo, GI me lleva al- a la, a la bandeja de entrada. O si estoy aquí con el U, me voy a la pantalla anterior. En fin, todo eso se aprende No, aquí en Fernando, ¿en dónde es que aparecen los atajos? No vi de dónde los sacaste. los atajos aparecen con el atajo mayúscula más signo de interrogación. Háganlo. Ya, bueno, yo supongo que tienen ahí abierto Interroga. Ah, pero
Ah, pero paraba en Gmail, esos son atajos de Gmail. Sí, pero si uno está por fuera de Gmail y está en el Drive, va al piñón y Sí, aparece. Cierto, me salió. exactamente. Bueno, yo omití, por razones de tiempo, aunque eso es una falla también metodológica, pero yo omití la presentación formal, digamos, de la interfaz, las herramientas y demás, aunque hay que decir básicamente, pues esto se mueve, ya todos los programas son muy análogos en su funcionamiento, eso lo han estudiado muchísimo y en el diseño mismo de las aplicaciones, de las interfaces y demás, de manera que uno cuando sabe uno, prácticamente que lo sabe todo, ¿no es cierto? Pero hay pequeños secreticos como ese. No sé si ustedes sabían, por ejemplo, que la mayúscula con el signo de interrogación en el teclado saca de manera flotante los atajos de Gmail. Y lo que dice Ela, y si es en el disco, pues aquí en el piñón, combinaciones de teclas le saca esto que uno puede recorrer y se van engolosinando para aprenderse uno o dos diarios, ¿no es cierto? Hay unos que funcionan en varias plataformas. Por ejemplo, cambiar nombre con F2. Miren que con F2 en el disco de Google, lo que funciona en el navegador, digo, en el explorador. Ustedes saben que en el explorador, si yo le quiero cambiar a esta carpeta, por ejemplo, a esta carpeta herramientas, la quiero llamar de otra manera, con F2 se activa ese campo para intervenirlo, ¿no? Bueno, obviamente que si lo toco con el ratón pasa lo mismo, pero ya repito, yo no uso casi el ratón, me parece irme como en carretilla, cojo y con llagas, caminando lentamente hasta conseguir un objetivo. No, yo prefiero los atajos, que son la velocidad de la luz. Bueno, entonces miren, a ver qué más habría que hacer. Hay una observación importante ya que dijiste lo de los atajos en Gmail, pero también en el disco de Google. Aquí miren ustedes, si se han detenido en esta franja, esto es de reciente aparición, esta franja o esta columna, aquí hay varias herramientas muy usuales a las que uno necesita acceder con frecuencia. Está el calendario, entonces eso me abre el calendario en visión compacta dentro del disco, porque muchas veces uno necesita, no sé, articular una cita de trabajo y le va a meter un documento que se puede incorporar todo desde acá. Keep, que aprovecho para volver a decir que es una herramienta que me gusta mucho. eh, Porque es la de notas. Miren que aquí puedo abrir Keep, esta, Google Keep, y es maravillosa. Aquí está muy cruda porque obviamente esta no es mi cuenta principal, yo no guardo notas aquí, el otro día guardé esto para un ejemplo. Pero aquí en notas uno puede escribir lo que sea, pues la lista del mercado, pequeñas citas que le gustan de literatura, lo que uno quiera, como cualquier libreta de notas. Y con la ventaja de que puede establecer jerarquías y establecer etiquetas, por ejemplo, corrección, digamos, listo. Otra etiqueta, lecturas, por decir cualquier cosa. Enlaces útiles, en fin, listo. Esas etiquetas me van a aparecer aquí, cada una con lo suyo, de manera que yo puedo crear una nota y la etiqueto con una u otra etiqueta, con varias, incluso si uno quiere. Esta de importación de contactos, no me acuerdo qué era, le puedo poner etiquetas adicionales. ¿Cómo es? Rey de las etiquetas. Añadir etiqueta. En fin, etcétera, etcétera. No, no es para entrar en detalle porque nos quedaríamos también un buen rato en Keep. Hay herramientas sencillas como Keep que a la hora de la verdad no son tan sencillas, tienen una cantidad de truquitos y Google ha venido enriqueciéndola cada vez más y resulta muy útil. Entonces, lo importante en resumen es que están aquí a la derecha para que de una vez sepan qué es eso. Aquí están los contactos. Si ustedes tienen sincronizados los contactos del teléfono con la lista de contactos de Google, aquí le van a aparecer todos. ¿Listo? Ahora, si uno está en Gmail, ¿cómo va a contactos? Eso lo necesito yo con mucha frecuencia. Para crear contactos, yo administro muy bien los contactos. Les pongo etiquetas, los documento bien, no escribo solamente el nombre y el teléfono. Tengo divididos clientes, procesos de corrección, en fin, miles de cosas. Entonces, con el atajo GC caigo a contactos. Ahí está. ¿Ya? Hay contactos, hay atajos de Google en Gmail que se basan en la tecla G, eso tiene un sentido, y otra tecla.
Por ejemplo, para ir a contactos es G más C, o sea, Go Contacts, ir a contactos. Entonces, miren, GC me abre automáticamente en el navegador los contactos y yo los puedo administrar. Si hago un cambio aquí, inmediatamente, pues en 5 segundos, en 10 segundos, 30 segundos, está perfectamente ese cambio ya actualizado en el teléfono. O al revés, si lo hago en el teléfono, se me actualiza aquí. Si se roban el teléfono, tengo mis contactos absolutamente a salvo. La única forma de perderlos es que yo los detone con dinamita, o sea, que yo los borre todos en cualquiera de los dispositivos y quiere decir que se borren en todas partes. Eh, pero para que recuerden como un recurso mnemotécnico lo de los contactos basados en G, hay varios en Google. En el mismo Gmail, GI, como lo dije ahora, GI latina, me lleva a la bandeja de entrada. Bueno, aquí está, yo las tengo categorizadas, principal, promociones, social. Si estoy en notificaciones y le digo GI, me lleva es al principal, a la bandeja de entrada, que en inglés es inbox, ¿no? Go inbox. Listo. Bueno, entonces, esa es la idea general de la sincronización y de la funcionalidad del disco con el explorador. Aquí está. Estamos con esa idea clara. ¿Qué pasa? Que yo cuando estoy en Word, miren, digamos que la plantilla que... Un momentico, por favor, yo la recupero. Eso. La plantilla que abrí ahora de mi presentación. Listo. Digamos que va a ser una cotización, por decir cualquier cosa. Yo tengo una plantilla para cotización, pero digamos que este es un... Listo. Este es... Lo voy a guardar, miren esto, lo voy a guardar en mi disco sincronizado, el disco de Google. Entonces me voy al lente de FAIR, digamos que es un trabajo que va para un contrato, por ejemplo, entonces en mi oficina lo voy a meter en contratación, en contratos, porque es algo relacionado con el contrato. Entonces digo, propuesta ICB, cualquier institución, 10/2025, ¿ya? Listo. Eso que acabo de guardar, me voy a salir de ahí, le digo que sí. Miremos a ver qué pasa en el disco, aquí en internet. Mientras hago eso, estoy aquí en mi unidad, abro mi oficina, contratación, eh, lo guardé en contratos, ¿no es cierto? Ahí está. O sea, ya. La hice en mi computador. Abrí el Word, esto que abrí ahora era Word, hice eso en Word y ya lo tengo en contratos. De aquí la puedo compartir, abrir, obviamente me abre como lo vimos ahora, en documentos de Google, etcétera. Fernando, Pero, ¿qué? ¿qué tan seguro es tener la información en Drive? Ay, hiciste una pregunta clave que te agradezco enormemente, cielo. Claro, enseguida lo explico, porque eso es muy importante, eso es lo más importante. En el mundo actual eso es lo más Nosotros, importante. en algunos casos, tenemos cláusulas de confidencialidad con algunos clientes. Entonces, yo personalmente evito subir esos documentos que son confidenciales o delicados, sensibles, en fin, a la nube porque pues, cualquier cosa, la lista de mi mercado, pues no tiene problema si me la hackean, pero si son Sí. documentos con los cuales yo he suscrito una cláusula de confidencialidad, pues eso es ahí es donde va mi pregunta del tema de la seguridad. Tenés toda la razón. Enseguida la desarrollamos porque voy a acabar de redondear la idea con eso que estaba haciendo. Listo. Miren que lo que hice en el documento en Word, que ya lo abrí aquí en Google Docs, en documentos de Google, entre otras cosas, miren lo siguiente. Esa propuesta que está representada aquí con el icono de Word, me la abrió para leerla, digamos, así, ¿no es cierto? Y aquí tengo este icono o ay, ¿cómo se llama? Ahora me dijeron. Mientras, Atención. Extensión, mil gracias. La memoria falla mucho. Esta extensión aquí me dice que este es un documento de Google Doc, de Microsoft Word, pero lo estoy visualizando desde documentos de Google. ¿Listo? Esto es muy importante.
Otra cosa es que si por cualquier razón, a veces hay necesidades, yo necesito administrarlo aquí, por ejemplo, un documento cooperativo de trabajo, resulta que hay un proyecto que lo vamos a administrar es en Google Docs, porque necesitamos que varias personas entren a él. Entonces, yo lo debería guardar, eso no lo había mencionado y es importante para que lo tengan en cuenta en la gestión de documentos, lo debería guardar como documento de Google, para que me queden las dos versiones en el disco. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y mientras lo hago, miremos que aquí va a aparecer. ¿Listo? Va a aparecer en el mismo lugar donde estaba el otro, del cual es hijo. Bien, ahí mismo apareció, se demoró 3 segundos o 5. Y esto es importante. Este es el icono, parecido pero no igual, al de Word. El de Word tiene una W, eso ya es contundente. Este es Word. Este es un archivo de Word. Este es un archivo de Google Docs, cuyo icono es también azul, el mismo azul del otro, y con 3 rayitas que simbolizan el texto. Ahora, estos dos ya son independientes. Mucho cuidado. No quiere decir que si yo cambio aquí algo, por ejemplo, que si yo pongo esto en rojo, eh, se me va a poner en rojo aquí. No. Miremos una cosa. Cuando yo cierre este documento, que es por el momento la visualización del documento de Word, en el repertorio de documentos de Google, en el navegador, que es la interfaz, o como lo dije ahora, el portaaviones donde tengo todas las herramientas de Google, lo debo cerrar para que eso que hice aquí, esto que acabo de hacer, se me actualice en su correspondiente versión en Word sincronizada, concepto clave, en mi computador. Verifiquémoslo. ¿Qué pasa? Estoy otra vez en el explorador. ¿Listo? En el explorador, cuyo disco de la cuenta lente de Fer tengo sincronizado, si entro al nicho correspondiente, que es la subcarpeta, los contratos de la carpeta contratación de mi oficina, de mi unidad, vamos a ver si se cumple la ley, que es como una ley como la de la gravedad, siempre se cumple, no he visto excepciones, en este caso del documento. Miremos entonces contratación, contratos, ahí está el documento. O sea, el documento de Word. Este no lo voy a abrir, este ya está abierto aquí, ¿ya? Porque este es el documento de Google. Listo. Voy a abrir es el de Word. Miremos a ver qué pasa con ese documento. Está en rojo. Magia. Este es un caso muy básico. A mí me da esta pena porque quizás la mayoría de ustedes ya saben de qué estoy hablando. Me da pena con eso y por eso digo, la retroalimentación es importante porque si estoy lloviendo sobre mojado, díganme por favor para que entonces planteemos problemas más complejos como el que ha dicho Cielo, que ya lo vamos a ver enseguida. Con esto cierro la idea, no es suficiente, pero sí la idea de qué significa tener el disco de Google sincronizado con el computador de base donde uno trabaja. La mayoría de las personas, la mayoría de los correctores siguen trabajando, están trabajando ya en portátiles. Yo trabajo en portátil cuando estoy de viaje, porque no hay nada más que hacer. Pero a mí sí me parece muy recomendable y desde el punto de vista ergonómico, de salud, tanto visual como ergonómica, digo, de salud ocupacional, tanto visual como de la ergonomía del cuerpo y de la posición, sobre todo con el teclado, ustedes saben, el portátil no es conveniente. Hago esa observación que me parece muy pertinente para nosotros que trabajamos todo el tiempo con textos. Entonces, bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta o alguna inquietud? Miren que ya quedamos, yo creo que con ese concepto claro de compartir. Vamos a la pregunta de la seguridad. La seguridad es importantísima, no solamente por lo que decís vos, Cielo, contratos con cláusula específica de confidencialidad, que de hecho partamos de la base de que el trabajo nuestro es siempre confidencial. O sea, nosotros tenemos que tener el mayor celo con eso y con la identidad y la información y datos y demás que nos confían para que transformemos los textos de los clientes. Entonces, mira, yo diría que eso tiene tanto de ancho como de largo. Pero sí, vamos a lo más básico y luego miramos el otro aspecto que tiene que ver también con la ética, Cielo, que es el que vos decís. Miren ustedes, aquí hay algo fundamental. Y aquí sí me tengo que tener un momento en la interfaz de la plataforma de Google, porque sí pasé por alto algo y es la identificación de la cuenta en el navegador. Aquí estoy en Chrome, pero la suite de Google también funciona en navegadores análogos como Firefox o Mozilla. Pues además porque son hermanitos y tienen como la misma, están basados en el mismo código, en fin, detalles que yo sí no domino, eso no es lo mío.
Entonces, miren, yo recomiendo lo siguiente. Yo, como manejo varias cuentas, tengo mi cuenta personal, tengo una cuenta que llamo comerciales donde me llega toda la basura comercial. O sea, yo tengo una cuenta separada para que me llegue toda la basura comercial y propaganda y demás. Pero mi cuenta profesional la cuido mucho porque es donde manejo lo de familia, mis comunicaciones más especiales con familia, amigos y profesionales, que es la lente. Entonces, yo, como tengo varias cuentas, pues caramba, manejo dos navegadores. O manejo tantos navegadores como cuentas tenga. Y acudo a diferenciarlas con colores. Yo sé que el lente de Fer es absolutamente escandaloso con ese amarillo, mismo la diferencio. Y como no es mi cuenta principal, pues está bien. Esta sí es mi cuenta profesional, llamemos, la lente. Es la que yo más cuido y es la que le pago. Pues yo pago esto, una cuota mensual a Google y demás, porque me interesan los beneficios de toda esa contratación con Google. Entonces, la seguridad es lo primero. Hay una película maravillosa del cine mudo de Harold Lloyd que se llamaba La seguridad, lo último que le recomiendo porque es para desternillarse de risa. Pero aquí hablando de informática es la seguridad lo primero, eso lo sabemos y más ahora que las amenazas están, mejor dicho, o sea, crecen astronómicamente, geométricamente, de manera terrible. Ya no bastan las claves, yo creo que todos lo sabemos, ya no bastan las claves. Si yo me llamo Fernando Alviar, Fer 1959, mi año de nacimiento, imposible, pues eso es lo primero que van a pillar y me hackean la cuenta. Entonces, una cuestión es que que recomiendo identificar el navegador y ya dentro del navegador, pues generalmente me coincide la cuenta del servicio que estoy abriendo, si es Gmail o el disco, con la del navegador. Me parece, yo manejo eso de manera coherente y lo recomiendo. Y me he acostumbrado, no se asusten, pues porque además las, eh, las ventanas y demás, es muy fácil transitar entre ventanas abiertas o navegadores abiertos. Cuando ya está uno dentro de su cuenta, sugiero gestionar tu cuenta de Google y ahí pues se hacen miles de cosas, pero lo más importante es la seguridad, como decíamos ahora. Aquí pues está la información personal. Esto es para un curso completo. Aquí se van dos clases de un curso mucho más largo. Pero miremos la seguridad. La seguridad ya en este momento, hay varios mecanismos de seguridad, pero yo recomendaría el que estoy usando y es el de la verificación en dos pasos que ya nos tiene a todos dependientes del teléfono. Eso pues puede tener también algunas dificultades. ¿Qué tal que uno esté de viaje y se le roban el teléfono o se le cae al mar? Cualquier cosa puede pasar con el teléfono, pero ya cada día trae su afán, eso hay formas de resolverlo. En principio, como todos dependemos del teléfono, la verificación en dos pasos ya es más segura. Obviamente hay que tener una clave que no sea reconocible, que no tenga palabras identificables y mucho menos que esté pues, claves basadas en los datos claves de uno, el año de nacimiento, el teléfono, ese tipo de cosas, es un peligro. Entonces hay que asegurar la cuenta de Google que uno tenga. Y como ya sabemos, la cuenta de Google sirve para todo, para YouTube, para lo que sea. Si le hackean el correo, le hackearon todo. Le hackearon todo. Listo. Ya lo otro, cielo, es el aspecto ético de la gestión del trabajo. Eh, sí, yo recuerdo que esa es una discusión que va y viene. Recuerdo mucho debates un poco candentes en el seno de UNICO. De pronto aquí algunos formarán parte como yo de UNICO, la Unión de Correctores de España. Yo estoy asociado. Eh, y allá son muy celosos, pues creo que los procedimientos son mucho más formales de contratación y demás, y hay clientes muy celosos de su texto, de cualquier tipo de texto que sea. Entonces muchos correctores se inhibían de trabajar o de sincronizar los documentos en la nube. Yo creo que lo mejor, pues, es que uno hable con un cliente y le haga la advertencia de que uno guarda los recursos, como es el caso mío. El caso mío ya lo acaban de ver, yo trabajo con todo sincronizado y que uno tiene unos recursos de seguridad de la información, pues con una buena clave y otros mecanismos. También una cuenta pagada la cuidan mucho más en Google, la protegen más. Esa es otra ventaja de tener servicios pagados. Yo defiendo esa idea, así como defiendo la idea de tener una suite pagada de la suite de Microsoft de Office, como la que comprende pues Excel, PowerPoint y sobre todo Word. Eso tiene ventajas en seguridad, en servicios, en actualización, que las actualizaciones tienen que ver también mucho con mecanismos de seguridad frente a ataques informáticos y demás.
Entonces, la respuesta tiene como esas diferentes facetas, diría yo, cielo. Maravillosa tu pregunta porque nos atañe a todos y yo pienso que eso es de conversar con el cliente y también de ser muy realista y expresar, me parece a mí, yo estoy convencido de que dentro de un margen suficientemente razonable, la información que uno tiene sincronizada, como lo hago yo en Google, si está respaldada por unas claves fuertes y demás es muy difícil que accedan a ella. Cualquier cosa pueden hackear en el planeta Tierra. Pues las grandes empresas, las grandes entidades estatales de todos los países del mundo. Hay casos hasta risibles, hay casos terribles, hay casos dramáticos, hay casos graves, incluso en ámbitos de seguridad nacional, con el ejército, empresas comerciales, bancos. Todos sabemos eso. Eso es noticia, eso es noticia. Entonces, que a un perico de los palotes, digámoslo así, o que a un tal Fernando Alvear por ahí le hackeen la cuenta, nadie está exento. Eh, pero entonces eso nos llevaría a un escenario que a mí me parece cuestionable en el mundo moderno, y es que tendría uno que trabajar en un computador sin conectarlo a Internet y con unos archivos en un disco que nunca van a estar conectados a la red. Porque además no es solamente que hackeen la cuenta y se le metan a uno al correo o al disco, es que se le pueden meter al computador, las inseguridades son muchas. Muchos correctores viajan, como todo el mundo, pues está viajando mucho. Entonces, en un viaje, si uno se conecta, por ejemplo, a un Wi-Fi, ¿no? No sé. Ahora, miremos desde el otro lado de la barrera también el fenómeno, desde el punto de vista de que si uno está corrigiendo un texto de un autor X súper celoso con su texto, tendría que ser que un pillo, un delincuente decididamente interesado en ese texto, necesita acceder a quien lo tenga para robárselo, para bajarlo y para lucrarse de él, por ejemplo. Ahí el escenario se vuelve un poquitico improbable, me parece a mí. Ahora, si uno tiene, si le han confiado el texto de una superestrella de la literatura o qué sé yo, pues ya la cosa se vuelve compleja. Pero es que esas superestrellas están en grandes editoriales que tienen sus mecanismos de seguridad también definidos, como nos ha tocado trabajar algunos con una cantidad de barreras de acceso al documento y de protección del documento, pues porque es así. En fin, yo creo que más o menos te respondo con el planteamiento de una inquietud compartida, más que con una respuesta única, cielo, pero me parece muy pertinente porque miren que esa discusión va y viene y por ejemplo en España fue fuerte. Yo no sé, pues, me desentendí de eso después y no sé cómo estará la cosa, habría que mirar. Bueno, Fernando, muchas gracias. muy bien, César tiene cielo. una pregunta. Dale. Cuéntanos, César. Hola, buenas noches, Fernando. A ver, hablando de las claves, ¿me escuchan y me ven? Sí. Sí, claro. Hablando de las claves, hay un método que yo me he ideado, nadie me lo ha dicho, y es precisamente utilizar una especie de barbarismos, es decir, palabras que jamás se puede imaginar que un corrector de estilo como nosotros y amantes de la buena ortografía podemos escribir, por ejemplo, Barranquilla con V y con Y, por ejemplo. A nadie se le puede ocurrir eso, ¿cierto? O sea, son palabras supremamente mal escritas que pudieran ser convertidas en claves. Eso por un lado, pues, a mí me ha dado resultado. Lo segundo es preguntarte si existe con toda esta tecnología malévola eh, que a veces se presenta como los casos que has descrito, la posibilidad de que cuando uno está trabajando el texto, el autor del texto se la ingenie también para observar lo que uno está haciendo. Es decir, no estoy hablando de Tim Weaver, por ejemplo, sino que haya algún botón, algún sistema en donde él pueda ver, sobre todo los clientes que son supremamente suspicaces, que está trabajando el uno al texto. O sea, que en tiempo real eso se dé, eso es posible. Claro, para allá vamos, que es lo de documentos de Google. ¿Te refieres a que una segunda persona o dos o tres o cuatro pueden ser, Sí, vean lo que está pasando con el documento? Alguien un autor muy celoso que quiere ver pues al minuto, alguien tan obsesivo, podríamos decirlo de alguna manera, que sí, quiere ver qué y le en están tiempo haciendo a su real. texto en cada momento. Pues a ver, eso puede pasar en documentos de Google y ese es un ejercicio que yo les tenía justamente. Hagámoslo de una vez porque para allá, eso tiene que ver con lo que estamos mirando del manejo de los textos. Voy a poner que Gracias. en mi oficina, digamos, en curso en el 2025, voy a crear un documento. ¿Cómo lo creo? Al C y T.
al C, digitados uno después del otro, pero más o menos rapidito, y al final T de texto abre un documento de texto en documentos de Google. O de la manera convencional, pues aquí, ¿no es cierto? Con clic alterno, uno dice documentos de Google, ahí está, listo. O para abundar, aquí en nuevo, uno le dice documentos de Google. Aquí cuando miren en nuevo, me saca un repertorio de cosas. Yo creo que todo eso lo sabemos, pero bueno, me excusan, digo yo, una otra vez, si estoy diciendo cosas muy obvias. Voy a poner esto como documento, como plataforma compartido. Plataforma Google. Voy a llamar este documento así y listo, ¿no es cierto? A ver, voy a fusilar aquí rápidamente esto para que tengamos listo. Miren, que esto no lo hemos visto. Aquí acabo de crear un documento. Digamos que es el documento de tu cliente, César. Listo. Vamos a compartir. Entremos en el asunto de compartir. Yo puedo compartir desde el documento. Aquí está, pues ahí está muy obvio, compartir. Listo. Incluso hay varias opciones. Puedo compartir el enlace, puedo dejarlo privado solo para mí, o puedo por aquí, por archivo, compartir, aquí, ¿no es cierto? Y me sale lo mismo, compartir, compartir con otros o publicar en la web. Hay diferentes alternativas. Como esto es tan profuso, todo lo que hay en esta suite, como ya lo he repetido, es imposible hacerlo todo hoy. Yo invito con esta exposición tan global y después van a poder mirar la grabación a que ustedes se vayan interesando en escudriñar un poco, mirar ayudas, incluso la misma que ofrece Google, para descubrir la funcionalidad de muchas de estas herramientas. Entonces, miren que hay muchos recursos para hacer la misma operación con diferentes accesos, atajos o iconos incluso. Pero también yo puedo compartir desde el árbol de archivos, aquí estoy en el disco, miren que de nuevo estoy en mi unidad, en mi oficina, en curso 2025, y aquí está el documento que quiero compartir, listo. Desde aquí también, clic alterno, puedo compartir, listo. Entonces, yo puedo compartir tanto, en resumen, tanto desde el documento en sí, como desde el árbol de archivos, o sea, el escenario este de la unidad que uno tiene en el disco, la unidad sincronizada. O incluso, miren ustedes, en Gmail, bueno, vamos a abrir, desde Gmail yo puedo compartirte a ti, César, por ejemplo. La tecla C me abre la ventana de escribir, ¿sí ven? Otro atajo muy útil en Gmail. Cuando ustedes están en Gmail, escriban la tecla C, inmediatamente les abre una ventanita para componer eh, un correo. César, pensé que tenía tu correo, pero bueno. Me voy a mandar esto a otro correo mío, a fernandiar, arroba. Ah, sí, verdad que estoy en una cuenta distinta de la mía, listo. Y esta es una prueba de plataforma de Google compartido y este es el documento. Listo. Yo le escribo a alguien, le digo, este es el documento. Ay, estoy escribiendo mal. Miren, desde la cuenta de Fer, vuelvo a hacer lo mismo, mi unidad, mi oficina en curso 2025, ahí está, plataforma de Google. Ah, bueno, aquí me pasó algo. Esto es muy interesante. Voy a compartir este documento a través del correo, pero lo vamos a tener que hacer enseguida. ¿Por qué? Porque miren esto. Aquí me dice GDoc. ¿Es una extensión de Word? No. Esa es la extensión de los documentos de Google como se visualizan en el explorador de archivos, ¿ya? Que es diferente del icono y de la extensión que tienen los documentos de Word, que es DOCX. Pues las últimas versiones de Word, las anteriores eran .doc. Dejemos esto en remojo porque vengo acá a hacerlo enseguida, es por lo siguiente, porque yo creé este documento aquí en la plataforma y es importante esto para que veamos la diferencia con Word, de manera que lo veo reflejado aquí, ¿ya? En cuanto lo creé, le puse un nombre y hay un texto, el documento ya tiene aquí su nombre, plataforma de Google compartido, repito que si le apretara F2 le puedo cambiar el nombre, pero el icono
Insisto en lo del icono porque nada es irrelevante. El icono me indica que este es un documento nativo de Google Docs, o sea, de documentos de Google que he creado directamente en el navegador, o sea, en la nube, en la nube. Esto lo creé en la nube. Ese documento no está aquí. Eso es una diferencia muy importante y es oportuna la pregunta tuya porque me permite entonces explicarlo y lo había pasado ahora por alto, César. ¿Qué pasa si yo quiero intervenir por cualquier razón? Porque hay que meterle unas ilustraciones o qué sé yo que tengo en mi archivo en el computador, por ejemplo, en el disco. Yo debería descargarlo en el formato de Word. Eso nos revela dos cosas. Uno, a pesar de que sean incompatibles Word y documentos de Google, esto es muy importante, no quiere decir que un documento creado en uno o en otro programa, en la plataforma de Google Docs o en el programa de Word de Microsoft, automáticamente, si está sincronizado el disco en donde están albergados esos archivos, se va a convertir en la nube en Google Docs o en el disco del computador en Word. No. Si por algún interés el que se creó en la nube hay que trabajarlo en el computador, en el programa oficialmente de Word, claro, eso pasa mucho. ¿Por qué? Porque hay lo vamos a ver en el taller de Word, invitación, aunque ya tuvimos que cerrar inscripciones, hubo demasiada demanda. Eh, hay el repertorio tan robusto de herramientas que tiene Word para trabajar el texto es avasallante comparado con el de documentos de Google. El documento de Google es muy básico, o sea, ha evolucionado y demás, pero nunca va a ser un Word, ni pretende serlo. Documentos de Google está muy bien para documentos muy básicos de oficina, gente que no se complica en el texto, que el máximo formateo se reduce a unas negrillas y mucho, y si acaso una cursiva, pues, pero de resto ni imágenes ni muchas cosas. Se puede trabajar cosas de esas, pero para un trabajo profesional de los textos, el programa es Word. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Si me entregaron o el original o el manuscrito, qué sé yo, está en documentos de Word, simplemente lo descargo y lo descargo como Word. Se puede descargar de muchas maneras, hasta PDF. Pero en ese caso lo descargo como Word y lo que yo hago es que lo anido, lo archivo, me fijo que hay que guardarlo bien en el disco correspondiente a la cuenta donde tengo el original de documentos de Google. Espero no estar muy enredado con esto. Hagámoslo para que lo veamos. Aquí me abrió automáticamente porque lo último que guardé fue de secretaría. No, yo voy a escoger el lente de FED porque es mi cuenta y es el proyecto en el que estoy trabajando. Entro a unidad, mi oficina, en curso 2025. Y lo guardo, pero ya con extensión de OCX. O sea, naturalmente, esa fue la propuesta, bajarlo como documento de Word. Me propone bajarlo en la última versión, lo guardo. Y miremos automáticamente qué ha pasado. Aquí está. En segundos, miren que aquí está el de Google Docs y la extensión le dice GDoc y al ladito quedó su hermanito, su espejito, punto .docx. O sea que este es el de Word, este es el de Google Docs. Listo. Aspecto clave para tener en cuenta si estamos trabajando documentos de texto y enseguida miramos cuando es de manera cooperativa qué es lo que pasa. Hasta ahí está claro. Si alguna pregunta me dice. Y lo mismo se duplicó, no, se creó aquí en la versión sincronizada, yo insisto en estos conceptos claves de informática, de la nube y demás, al lado del que es el original, digamos, lo que es de las 19:28, el de las 19:34, 6 minutos más tarde creé el de Word, ¿ya? O sea que están los dos, conviven los dos. Pero hay que elegir en cuál va a trabajar uno si es que uno va a trabajar para corregirlo. Si quiero trabajar con todo el repertorio de las herramientas de Word, pues trabajo el que bajé, el de Word. Ahora, al final lo puedo convertir a documentos de Google si hay necesidad, pero yo pienso que uno define un esquema de trabajo, un tipo de archivo para trabajar en él y se queda ahí. Y si lo va a trabajar en la nube, pues lo puede corregir aquí. Aquí mismo, digamos que uno puede hacer el recorrido y trabaja el texto con todas las herramientas que sabemos. Pues puede poner negrillas, control V o cursiva con control I o devolverse, lo que sea. Pues ya no voy a entrar en detalles de manejo del texto. Pero sí es importante, y esto nos sirve lo que acabamos de hacer a raíz también de la pregunta de César, para completar la idea de lo de la forma de compartir. Miren que el documento, que ya lo tengo en las dos versiones, en Word o en documentos de Google, lo voy a compartir por correo. Entonces, yo puedo despegar la ventanita de correo apretando mayúscula
y la flechita esa que acabo de apretar para tener la ventanita flotante. Esto me gustó mucho y el tenerlo aquí amarrado a veces es complicado. Eh, entonces yo puedo añadir, adjuntar archivos. Claro, ese es un recurso. Ahí me abrió, pues por toda la mecánica de trabajo que he tenido hoy, me abrió directamente donde necesitaba. Entonces yo puedo decirle el documento de la plataforma de Google. Listo, ahí quedó insertado. Esto, pues estoy hablando de cosas obvias y me da esta pena. Pero miren que esto es muy interesante. Aquí hay un icono que es el del Drive. Entonces yo en el icono del disco, estoy hablando como si solamente fuera inglés. En mi unidad ubico mi oficina en curso 2025 y ahí está el documento. Está con icono de rayitas, documento de Google, con icono con W, documento de Word. Yo puedo compartir los dos, uno u otro. El de la plataforma de Google lo puedo mandar, digo, el de Word lo puedo mandar como enlace o como un archivo adjunto. Si lo mando como un archivo adjunto, quiere decir que yo a esta persona le mando una copia, un archivo que va a gestionar el correo y lo va a llevar hasta el buzón de la otra persona. Si lo añado como enlace, quiere decir que a la persona le llega un enlace para acceder a ese archivo, documento compartido, ¿ya? Es parte también del concepto que quiero que quede, ojalá claro, y es las grandes ventajas de compartir. Depende de los contextos, pues nada aquí es una verdad tajante. Pero sí tengamos en vista las dos posibilidades para elegir la que más nos convenga en cada caso. Y en cada trabajo van surgiendo necesidades y uno va puliendo las herramientas o las va usando de una manera u otra hasta que les dé la mayor funcionalidad. Del mismo modo, voy a borrar ese archivo compartido. Puedo hacerlo con el documento de Google. Entonces me voy de nuevo. Bueno, en mi unidad puede ser, pero también en recientes. En recientes están los últimos y lo puedo poner este, que es el de documentos de Google, y igual lo añado como enlace. Ese sí no puede ir como anexo. Porque es que los documentos de Google sí dependen, tienen un enlace al navegador, es decir, al disco de Google para uno independizar y poder enviarlo, por ejemplo, o imprimir, no, imprimirlo no, porque también los documentos de Google se pueden imprimir, pero si uno quiere independizar ese archivo, por ejemplo, para mandarlo en correo, por correo lo tiene que bajar, como hice, y mandarlo como anexo. La forma de compartir o de enviar documentos de Google o hojas de cálculo de Google o presentaciones de Google, compatible con PowerPoint, es con enlaces, o sea, con esta opción automáticamente predeterminada desde el disco. Entonces aquí no hay más remedio. Si voy a mandar documentos de Google, lo añado como un enlace y ahí está. Ahí está el icono y toda la cosa y se va. A la persona le llega esto, pero cuando hace clic aquí, le va a abrir el documento, pues le va a abrir ese documento en la nube, o sea, en el disco. Tiene que verlo en el navegador. Eso sí no se puede ver en Word directamente, no abre directamente en Word, porque sí, no, habría que bajarlo. Acuérdense de ese concepto. Así como los documentos de Google, soy un poco reiterativo, pero para que quede claro, como lo vi en el primer ejercicio, el documento de Google yo lo puedo guardar como documento, un documento de Word que visualice con documentos de Google, perdón, lo quiero guardar como documento de Google, tengo que hacer intencionalmente el guardado en documentos de Google, ¿ya? O al contrario, documento de Google creado en el disco, o sea, en la web, en el navegador Chrome, lo puedo bajar como Word, como archivo de Word y según el procedimiento que acabo de ver. Dicho esto, miremos, porque se nos está acabando el tiempo, qué pasa cuando hay proyectos compartidos, hay casos, no son deseables, pero toca hacerlos. Y sería un caso para responderte, César, como el que vos planteabas. Voy a abrir ese. Ah, bueno, ese documento ya estaba abierto, lo he abierto varias veces. Digamos que ese es el documento del cliente. Entonces, yo lo puedo compartir de varias maneras. Con un enlace, él automáticamente me va a abrir una ventana. Miremosla. Yo creo que todos están familiarizados con ella. A ver. Ah, no, sí, era copiar un enlace, entonces ya está copiado. Sí. Incluso si lo pego ahí, ahí está, listo. O sea, la forma más directa es copiar un enlace. O puedo aquí, por archivo, acceder a la herramienta de compartir con otros, y aquí sí me abre una ventana. Esto es más interesante. De manera segura, es decir, de manera predeterminada, muy segura, lo tiene restringido y dice, solo los usuarios con acceso pueden abrir el enlace. Entonces, aquí está el enlace, el que acabo de copiar también cuando lo busqué por aquí, por esta esquina superior derecha. Yo puedo copiar este enlace, listo, lo puedo mandar por donde sea, hasta por WhatsApp, lo que quiera.
Pero digamos que pasa mucho con la Junta. Nosotros en la Junta compartimos muchos documentos, entonces, pues algunos están en unidades compartidas a las que todos tenemos acceso. Listo, ahí no hay ningún problema y eso lo miro enseguida. Pero si es un documento específico, yo elijo la otra opción que es cualquier persona con el enlace. La ventanita se transformó y aquí me da atributos para esa persona. La quiero como lectora, como comentadora o como editora. Si elijo editora, esa persona puede hasta borrar el archivo, así de sencillo. Si la pongo como lectora, solamente entra y lo lee, no lo puede destruir, no lo puede subrayar, no lo puede hacer nada. Y como comentarista le puede poner comentarios. Muy útil, ¿no es cierto? Entonces, ahí sí, según la opción que yo elija, por ejemplo, como lector, esto toma un tiempito para transformarse, copio el enlace que es diferente al otro que me había ofrecido en este momento. O sea, el enlace cambia según lo que yo determine aquí, según la política o el interés o el perfil que le voy a dar a esa acción de compartir para que la persona acceda solamente para leerlo, para comentarlo o para editarlo. En proyectos cooperativos tienen que ser como editores. ¿Listo? Entonces, miren, digamos que como editores voy a copiar el enlace y lo pongo aquí para que ustedes de una vez ahí sí, eso. Un momentico. En el chat. Chat. Abran por favor los que puedan y quieran ese enlace y miremos el fenómeno. Un momentico que creo que se me cerró antes de. A ver, como editor, copiar el enlace y hecho. Lo voy a repetir. Este último enlace será el mismo. Miren, aquí empezaron a aparecer figuritas. Esto se me va llenando de un zoológico. Ahí está Owaga, el bisón, hámster, en fin. Google eligió unos iconos de animalitos y va llenando esto de todos ustedes. Como ustedes están entrando a través de un enlace, Google no tiene, pero ni forma. César, esto es muy importante, y cielo. Ni forma de saber quién es quién. Ni forma, pues. Eh, Están accediendo ustedes al documento, ¿verdad? Hagan lo que quieran. Alguien que borre una palabra, lo que sea. Todo en tiempo real va a empezar a ocurrir. Miren, y este documento es para eso, lo pueden dañar, obviamente no es nada. Miren, todo el mundo está interviniendo, borrando, poniendo. Ya. Esa es una forma de trabajar, pues no así, porque esto es caótico. Pero digo, cuando hay proyectos compartidos, debería ser así si nos vamos a apoyar en los documentos de Google. Son casos muy especiales. Yo viví uno, justamente, y lo quería contar en dos palabras. Algunos de ustedes, algunos de colegas, estuvimos vinculados a la Comisión de la Verdad, no me acuerdo cuántos, 20 o 30 correctores, eso es impresionante. En esos miles y miles y miles de páginas que tuvimos que corregir en un tiempo récord, con mucha presión, etcétera. Y pasaban muchas cosas. Eh, los documentos, varios documentos, estaban todavía en proceso de escritura. Esto era un poco una locura, pero estaban en proceso de escritura de manera que los correctores corregíamos, pero podía ser que alguien entrara e incluyera una referencia o la puliera o la quitara, o escribiera un párrafo por donde ya uno había pasado. Ahí pasó de todo, pero bueno, de manera muy chistosa y como ya eso es tiempo pasado, lo puedo decir ahora, pero ese es un buen ejemplo, bueno, un ejemplo característico, no diría que un buen ejemplo, de cómo tuvimos que trabajar mancomunadamente muchos correctores en textos en los que interveníamos simultáneamente, tanto los investigadores, por ejemplo, como los correctores. Obviamente no era todos corrigiendo, no eran los 30 corrigiendo el mismo archivo, no. Por equipos de trabajo y unidades que tuvo eso como división, pues digamos que el editor, el investigador y el corrector estaban con acceso al mismo archivo. Entonces podía ser que uno veía los animalitos. Bueno, no, cuando la persona sí está identificada en el sistema, aparece con el icono de, de, de su cuenta o con su foto, de hecho. Eso ayuda mucho. En este momento son personas anónimas. Aquí están conectadas 5 y 6, 11 lectores. Ni forma de saber quién es quién. Pero en proyectos compartidos uno sí establece para abreviar, voy a poner aquí el ejemplo, un momentico, a ver, eso. Pongamos un ejemplo, esta es la cuenta de presidencia de Correcta. Digamos que, a ver, en temporal.
voy a crear una carpeta. Alt C, F, F de folder en inglés, folder es carpeta, y voy a poner pruebas Google Drive. Listo. En esa carpeta voy a poner un documento, lo que sea, pero entonces, como esta es una carpeta de trabajo, yo aquí la comparto. Control Alt A me abre la opción de compartir. Miren, Control Alt y A. Un momentico. No me está funcionando. Bueno, o con clic alterno, compartir. Y yo aquí defino los actores del proyecto. Digamos, ahí estás vos, César, obviamente, en este caso. Vicepresidencia. Como yo tengo en mis contactos, estas son las ventajas, a todas estas cuentas, pues es facilísimo añadirlo, ¿no es cierto? Puedo añadir a Cielo, pero también la puedo añadir como secretaria. Ahí está secretaria correcta, etcétera. Entonces aquí yo armo el equipo de colaboradores con atributos de editor, no de lectores, porque es un trabajo de corrección, y puedo mandar un mensaje. Hola, ese es el texto que no sé qué. Hola, esta es la carpeta de trabajo. Se fue. Y a cada uno le va a llegar un correo que le dice, hola, esta es la carpeta de trabajo, aquí hay una advertencia porque hay cuentas personales como la de César que por seguridad, miren ustedes, que hay muchos mecanismos de seguridad y de advertencias que constantemente el sistema está dando. Yo en este caso digo, sí, compartamos, porque pues ese es de confianza, está además vinculado a la junta, listo. De esa manera, como ya sí tengo anotadas esas cuentas, me quedaba mucho más fácil plantear el ejercicio de cómo compartir un recurso, un documento, una carpeta con varios documentos, etcétera, para, para que se trabaje cooperativamente en ellos. Entonces, ¿qué pasa? Pues aparte de las herramientas de edición, pues que no hay que entrar en esos detalles, formato, fuente, tamaño, listas numeradas o con viñetas, pero cualquier cuestión de formato que está aquí o que está por acá en los menús, pues que eso no lo miramos ahora. Si el documento se va a corregir de manera compartida, pues se definen unas políticas, cómo se va a hacer eso, quién entra, quién se carga de una cosa, de la otra, en fin, etcétera. Por ejemplo, las referencias bibliográficas o si alguien las va a montar en Zotero. Entonces, habría que instalar la extensión de Zotero. Son detalles que son, pues los enuncio dentro de las posibilidades infinitas que tienen ya estas plataformas y obviamente la de Google, pero no voy a detallar eso ahora, pues como gestor bibliográfico. Y es muy bueno, definitivamente ya después de un curso que nos dio un maravilloso Samuel, vimos cómo se ponen las extensiones, que es algo que tampoco detalló ahora porque son muchos detalles para mirar en una exposición tan breve, pero las extensiones son pequeñas herramientas que se van representando aquí, están más visibles en la cuenta de presidencia, por ejemplo. En la cuenta de la lente yo sí tengo varias herramientas eh, activas que me facilitan mucho diferentes operaciones. Em, Ahora, eso en documentos de Google, en documentos de Word, si están compartidos como este, y se va a trabajar por cualquier razón, dos personas por cualquier razón, el autor y el corrector, es lo más común, le pueden intervenir, ahí sí, anoto algo muy importante en la compatibilidad, ahí sí que hay que conversar. Es decir, el autor y el corrector, si van a trabajar cooperativamente en un documento de Word, que está alojado en el disco, en el recurso de la plataforma de Google, no pueden entrar simultáneamente. Cada uno podría abrir, si tiene sincronizado el disco, puede abrir el documento. Es decir, para que este concepto vaya quedando claro, aquí en donde tengo los documentos sincronizados, es muy importante que estén sincronizados. Donde tengo yo sincronizados los documentos, digamos, cualquiera de estos, plataforma de Google pues yo lo abro en Word y lo intervengo, ¿listo? Miren, ahí lo abrí. ¿Qué pasó? Está como estaba ahora. No se han, uno diría, no se han actualizado todos estos cambios un poco caóticos que hicieron ahora todos ustedes entrando y borrando y cambiando cosas. Y uno dice, ve, esto me interesa que lo miremos, porque dice, ¿y por qué no se han actualizado en Word? ¿Alguien sabe la respuesta? Por un concepto muy básico que ya dije. No se han actualizado, pues porque recuérdese que
como el documento lo creé originalmente en la plataforma y lo quería mirar en Word, digamos, para ponerle bibliografía, con Zotero o cualquier cosa, lo que sea. Yo lo bajé en su versión de Word, entonces ya son independientes. Pues inicialmente el uno era el espejo del otro, pero ya si yo abro el de Word en el explorador de archivos, me abre el de Word, este sigue por su lado. Y ténganse muy en cuenta este aspecto porque puede presentarse que cree uno que todavía está trabajando cooperativamente porque lo sincronizó y lo tiene en la nube. No. Si se crearon las dos versiones, la de documentos de Google y la de Word, hay que definir en cuál se va a trabajar. Entonces, en Google permite lo que hicimos ahora, todo este zoológico interviniendo directamente el texto. Con Word, programa mucho más robusto para corregir, hay que bajar el documento al disco sincronizado. Y la otra persona que va a corregir, si tiene su disco sincronizado, accede a ese documento en Word, pero tiene que ser por turnos. ¿Por qué? Básicamente, ¿qué pasa? Yo abro el documento, yo, Fernando, abro el documento y corrijo. Llego hasta la página 20, por cualquier razón. Y el autor quiere revisar eso. Yo cierro el archivo, él se gasta unos segundos para sincronizar y tener esa versión tal cual, la que yo cerré con mi última coma o punto puesto en la nube, el autor la abre, digamos, para revisar comentarios y aprobar, ir revisando, por decir cualquier cosa. Mientras él tenga el documento abierto, y esto hay que acordarlo, yo no debo abrir el documento porque entonces me empieza a crear copias. Ahí sí, garantizada la confusión, el caos total y la jungla documental y textual y un desastre. Tenga muy en cuenta eso. La compatibilidad es muy conveniente. Han trabajado Microsoft y Google muy bien en esa hermandad entre los dos tipos de archivos. Pero si el esquema de trabajo está basado en Word, no se puede trabajar simultáneamente en el mismo documento si esto está intermediado por la plataforma de Google como lugar de almacenamiento. Porque entre otras cosas, ese era otro aspecto que iba a decir. Estamos hablando de documentos muy obvios para nuestro trabajo, como documentos textuales, incluso tablas de Excel con su correspondiente hojas de cálculo de Google, se llaman en español, en fin, pero uno puede tener todo tipo de archivos guardados, pues hombre, en su disco, en su disco en el computador. Miren aquí en mi oficina yo tengo en herramientas, tengo, no, un momentico. Ah, en informática, no veo informática. Ah, sí, sí, en informática. En informática tengo una carpeta de programas y tengo unos instaladores. Eh, los puedo ver aquí en mi disco físico pues, del computador, pero cuando los abro en el documento en Google, en el Drive, en el documentos de Google, me aparecen incluso con los iconos correspondientes, pero son programas ejecutables, son instaladores que yo tengo ahí, digamos, guardados. Incluso algunos son herramientas que me ayudan en los procesos de edición, como un detector de repeticiones, en fin. Eh, pero que posiblemente no me van a abrir aquí. ¿Ven? Ahí mismo sale una advertencia de que ese formato no lo lee. Pues claro, porque estamos en la nube y eso no lo va a ejecutar, incluso por cuestiones de seguridad. Google es muy celoso, si ve ejecutables, se previene y da advertencias y demás. Pero en resumen, lo que importa es que en la nube uno puede guardar lo que quiera. Bueno, fotos y demás. No guarde fotos, creo. No, aquí no guarde fotos. Las fotos, ¿en dónde se guardan en toda la plataforma de Google? Pues en la aplicación de fotos. La cuenta de la lente de Fer tiene fotos. A ver, es que me está pidiendo configuraciones que no voy a dar. Ahí están fotos de los encuentros de correcta y demás. Y eso es tan sencillo como que uno, de donde tenga las fotos, las arrastra y las mete aquí. Si las toma con el teléfono y el teléfono está sincronizado con las fotos de Google y todo eso, le va apareciendo automáticamente. Entre otras cosas, a mucha gente se le roba o se le daña el teléfono y pierde las fotos, pierde entre comillas. Si tiene esto sincronizado, se pueden llevar el teléfono que quiere y uno tiene las fotos aquí reservadas y las puede bajar como anotación pues ya final porque se nos acabó el tiempo. Como siempre, queda muchísima temática porque siempre que expongo esta temática me doy cuenta de la cantidad de detalles que surgen, las inquietudes que son válidas también, pero de manera general, por lo menos en lo que tiene que ver con el trabajo cooperativo, el trabajo con textos, esta es digamos, la idea muy global, a ver si la desarrollamos con un taller ya un poco más detenido que necesitaría varias
sesiones y que sea con prácticas y ejercicios ya pues directos. Para atender en estos últimos 5 minutos las inquietudes que ustedes tengan o preguntas sobre todo esta exposición ambiciosa y por ello pues muy difícil de desarrollar en apenas 2 horas. Fernando, muchísimas gracias por tu presentación. Sí, tienes razón en que hay muchos temas por tratar, abarcar, incluso cuando estabas presentando Keep, recordé que está la opción fabulosa de compartir notas. El Entonces, concepto de solamente compartir. entre cada uno de esos aspectos que ibas presentando hay muchas aristas que quedan Sí. por explorar, pero bueno, de todas formas, así haya elementos comunes o que ya algunos estemos manejando, pues siempre hay información que no tenemos o que algunos ya usan y otros no. Entonces, siempre dar un vistazo nos refresca también la memoria. Eso Eh, no. Es verdad, es que la idea de compartir atañe a todo. Miren que según lo que me acabas de decir, acabo de abrir Keep, cogí una nota y ahí uno con la personita, ahí está, es así de sencillo. Los iconos cada vez son más claros, esto es ya un lenguaje universal, todos lo sabemos. Entonces, de manera muy intuitiva, uno, métanse y vayan descubriendo cosas para su gran sorpresa y se van dando cuenta de la funcionalidad que van ganando. Aquí dice colaborador, entonces uno pone otra persona y esa nota queda compartida. La abre en su teléfono, le llega una alerta al correo si no tiene instalado y le dice instale Keep y le instala y le queda en la cuenta y es una maravilla. Sí. Bueno, nos interesa mucho escucharlos, no sé, bueno, ya nos podrán escribir. Varios correos, pero puede ser secretaría@correcta.org, sus opiniones, sugerencias y demás, porque sí pensamos que convendría, esta es un abrebocas, como dijo él al principio, sí convendría programar un ciclo de más sesiones y mirar herramientas y escuchar también a todos los que tienen experiencia en esto, porque uno solo no lo abarca todo.